El viento aullaba como un animal herido mientras el techo de la cabaña crujía sobre ellos. 3 desconocidos atrapados por las circunstancias, su aliento visible en el aire gélido. «Puede que no sobrevivamos a la noche», susurró ella. Él la miró a los ojos con una mirada de acero. «No voy a perder a nadie más por la nieve». La vieja camioneta crujió mientras Wesley Grant recorría la sinuosa carretera de montaña, con los neumáticos crujiendo sobre la primera capa de nieve. Miró por el espejo retrovisor y vio a su hija, Maisie, acurrucada en el asiento trasero, sus pequeños dedos trazando patrones de escarcha en la ventana. La radio crepitó con estática antes de que la voz del meteorólogo la interrumpiera. Se esperan fuertes nevadas esta noche, que podrían convertirse en una ventisca severa. Se recomienda a todos los residentes que permanezcan en sus casas. Las curtidas manos de Wesley se apretaron alrededor del volante mientras calculaba la distancia restante a casa. Tomar el atajo de la montaña les ahorraría 30 minutos. 30 minutos que podría dedicar a ayudar a Maisie con su proyecto de ciencias antes de acostarse. La calefacción de la camioneta chisporroteaba débilmente mientras subían por las montañas, y el viento ya empezaba a aullar a su alrededor como una bestia hambrienta. «Papá, ¿llegaremos a casa antes de que llegue la gran nevada?» La voz de Maisie era baja pero firme, sin el miedo infantil que la mayoría de los niños de 8 años mostrarían. Tenía los ojos de su madre, de un marrón oscuro con destellos dorados que parecían brillar incluso en la tenue luz de la tarde invernal. Wesley ajustó el retrovisor para encontrar su mirada. «Claro, Mais. Esta vieja camioneta nos ha ayudado a superar cosas peores». No mencionó que la última peor había sido la noche en que su madre murió cuando el hielo negro y los frenos defectuosos se llevaron a la mitad de su familia en un instante. En cambio, forzó una sonrisa tranquilizadora. «¿Por qué no cierras los ojos un rato? Te despertaré cuando lleguemos a casa». Mientras los primeros copos de nieve empezaban a caer, oscureciendo el camino, Wesley encendió las luces largas y rezó en silencio para haber tomado la decisión correcta. A 20 metros de distancia, en la misma traicionera carretera de montaña, pero viajando en dirección contraria, Viven Black golpeó la palma de la mano contra el volante de su Jaguar. El elegante vehículo ronroneaba suavemente a pesar del empeoramiento del clima. A través del sistema Bluetooth del coche, la voz de pánico de su asistente llenó el lujoso interior. «Señora Black, los miembros de la junta preguntan dónde se ha ido. La gala de aniversario no puede continuar sin el director ejecutivo. Esto se ve terrible. No me importa cómo se vea, Thomas». Viven cortó con una voz tan aguda que cortaba el acero. «Diles que tuve una emergencia. No voy a aguantar otras 4 horas de falsas felicitaciones y susurros traicioneros». Terminó la llamada con un golpe brutal a la pantalla táctil. Por un momento, el único sonido fue el rítmico silbido de los limpiaparabrisas, luchando contra la nevada cada vez más intensa. Viven parpadeó rápidamente, negándose a reconocer la humedad que se acumulaba en sus ojos. Hoy se cumplían exactamente 10 años desde que fundó Black & Nebashens, transformándola de una startup de garaje en un imperio tecnológico valorado en miles de millones. Debería haber sido su momento de triunfo. En cambio, solo podía pensar en el asiento vacío de su madre en la gala y en la tarjeta de aniversario de su padre que había llegado esa mañana. El mismo padre que los abandonó a ambos cuando su madre enfermó, que ni siquiera había acudido al funeral la Nochebuena de hacía 12 años. La nieve caía con más fuerza ahora. Gruesos copos se arremolinaban hipnóticamente en los faros de la camioneta de Wesley. La radio hacía tiempo que se había convertido en estática, y los desgastados limpiaparabrisas luchaban por mantener el parabrisas limpio. «Papá, creo que la nieve está empeorando». Maisie observó, su voz teñida con los primeros indicios de preocupación. Wesley quiso tranquilizarla, pero las palabras se le atascaron en la garganta mientras entrecerraba los ojos a través de la cortina blanca que los envolvía. Las llantas de la camioneta resbalaron ligeramente en una curva, y sintió la momentánea ingravidez de perder tracción antes de recuperar el control. «Está bien, cariño».
Intenta dormir un poco y llegaremos a casa antes de que te des cuenta, dijo, forzando la voz. Las habilidades que había perfeccionado durante sus años como rescatista se activaron automáticamente. Evaluar, adaptarse, mantener la calma. En el asiento trasero, Maisie finalmente se durmió, respirando lenta y regularmente a pesar de la tormenta que rugía afuera. Justo al doblar la siguiente curva, Viven estaba perdiendo su batalla contra los elementos. Los sofisticados sistemas de control de tracción del Jaguar no eran rival para la furia desatada de la naturaleza. Al tomar una curva particularmente cerrada, una poderosa ráfaga de viento impactó el vehículo, haciéndolo derrapar con gracia pero de forma aterradora. La compostura de Viven se hizo añicos mientras luchaba contra el volante, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Lo último que vio antes del impacto fueron un par de faros acercándose a través de la ventisca, y entonces su mundo explotó en una lluvia de vidrio y metal cuando el Jaguar se salió de la carretera. Y bajando por el terraplén nevado, el repentino destello de las luces traseras, que se desviaban de la carretera, hizo que Wesley frenase de golpe. La camioneta patinó antes de detenerse bruscamente. «Dios mío», murmuró, entrecerrando los ojos por el parabrisas hacia el lujoso vehículo, ahora precariamente inclinado en la pendiente. Sin dudarlo, activó las luces de emergencia y se giró para despertar a Maisie. «Cariño, necesito que te quedes en la camioneta. Alguien ha tenido un accidente». Los ojos de Maisie se abrieron de golpe. Alerta. «Vas a ayudarlos como solías». Wesley asintió, buscando el botiquín de emergencia que guardaba debajo del asiento, una costumbre de sus días de rescatista. «Vuelvo enseguida. Cierra las puertas y no las abras a nadie más que a mí». Dudó un momento y añadió, «Si no vuelvo en 15 minutos, hay una radio de emergencia en la guantera. Canal 9». El frío intenso lo golpeó como un puñetazo al salir a la nieve de la tormenta, adhiriéndose de inmediato a su barba y pestañas. El viento casi lo derriba mientras bajaba por el terraplén, resbalando y deslizándose hacia el Jaguar destrozado. A través de la ventana rota, Wesley pudo ver a una mujer desplomada sobre el volante, con un fino hilillo de sangre corriendo por su sien. Su entrenamiento le impulsó mientras evaluaba la situación del vehículo. Conductor inestable, inconsciente, la tormenta se intensificaba. «Señora, ¿me oye?», llamó, asomándose por la ventana para tomarle el pulso. Fuerte pero rápido. La mujer se estremeció al sentir su contacto, sus ojos se abrieron de golpe, revelando iris del color de nubes de tormenta. Por un instante, la desorientación nubló sus rasgos antes de endurecerse en sospecha. «¿Quién es usted?», preguntó Viven con voz notablemente firme a pesar de las circunstancias. Intentó apartarse de su contacto, pero hizo una mueca al sentir un dolor que le atravesó el hombro. «Me llamo Wesley Grant. Su coche va a derrapar aún más si no la sacamos. ¿Puede moverse?». Él ya estaba examinando la puerta, buscando la manera de abrirla a la fuerza. La nieve caía con fuerza, cubriendo rápidamente los escombros. Tenían minutos, no horas. «Estoy bien», insistió Viven, aunque su amigo sugirió lo contrario. «Solo necesito llamar a mi asistente». Buscó a tienta su teléfono, pero Wesley negó con la cabeza. «No hay servicio aquí arriba durante las tormentas. Tenemos que mudarnos ya». Sin esperando permiso, Wesley se apoyó contra el vehículo y tiró de la puerta. El metal chirrió en protesta, pero cedió lo suficiente como para que él pudiera meter la mano y desabrocharle el cinturón de seguridad. «Voy a sacarte. Puede que duela, pero es mejor que morir congelada». Apretando los dientes, Viven asintió una vez, y Wesley la guió con cuidado a través de la puerta dañada, sosteniendo su peso mientras sus pies tocaban la nieve. En el momento en que salió del vehículo, un repugnante crujido de metal precedió al Jaguar, deslizándose unos metros más por el terraplén. Viven le dio todas las implicaciones de lo que podría haber sucedido, golpeándola de golpe. «Mi hija está en la camioneta», explicó Wesley,
guiándola cuesta arriba con una mano firme en el codo. Pero no podemos seguir en el camino. La tormenta empeora a cada minuto. Señaló una estructura apenas visible entre los árboles. Hay una vieja cabaña de guardabosques a unos 400 metros por allí. Es nuestra mejor opción hasta que esto pase. La cabaña era poco más que un cobertizo glorificado abandonado por el servicio forestal hace años. Wesley abrió la puerta con el hombro, revelando un interior polvoriento y lleno de telarañas con una pequeña estufa de leña, una mesa destartalada y un par de gafas de sol apolilladas. Maisie la siguió de cerca, agarrando el botiquín de emergencia de su padre mientras observaba al extraño con curiosidad no disimulada. Viven se quedó paralizada en la puerta, observando las primitivas habitaciones con un horror apenas disimulado. Su ropa de diseñador ya estaba empapada a través de su perfecto brillo, desmoronada en zarcillos húmedos. Sin embargo, mantenía la postura rígida de quien se niega a reconocer la derrota. Esto es pintoresco, logró decir la palabra goteando con forzada cortesía. Pasó un dedo por la mesa polvorienta y visiblemente retrocedió. ¿Habrá otra opción cerca, un hotel o un restaurante? La pregunta reveló lo completamente desconectada que estaba de su entorno, y Wesley no se molestó en ocultar un suspiro de cansancio mientras se ocupaba de la estufa de leña. El pueblo más cercano está a 48 kilómetros. Con este tiempo, bien podría estar en la luna. Encontró leña vieja pero seca y comenzó a encender una fogata con práctica eficiencia. Puedes probar suerte de nuevo en la carretera, pero no te lo recomiendo. La afirmación no fue mal pronunciada, pero el desafío implícito flotaba en el aire entre ellos. Viven apretó la mandíbula, pero permaneció en silencio, cerrando la puerta a regañadientes contra el viento aullante. Maisie se acercó al desconocido, extendiendo una pequeña mano. Soy Maisie. Soy Mate. Te lastimaste la cabeza en el accidente. Señaló la sangre seca en la sien de Viven con una preocupación directa que solo una niña podría expresar. Algo en la expresión de Viven se suavizó. Se quedó inmóvil un momento mientras observaba a la niña. Vivian Black. Y sí, supongo que sí, pero no es nada grave. Aceptó el apretón de manos con torpeza, claramente desacostumbrada a interactuar con niños. Una tos repentina y leve de Maisie le llamó la atención, y Vivian frunció el ceño. ¿Tienes frío? Deberías sentarte más cerca de la fogata que está haciendo tu padre. Wesley levantó la vista, sorprendido por el tono de genuina preocupación en la voz de la mujer. Maisie tiene asma leve. Empeora con el frío. Sacó un pequeño inhalador del bolsillo y se lo entregó a su hija, quien lo aceptó con la resignada familiaridad de la rutina. Viven observó la interacción con expresión indescifrable antes de quitarse en silencio su bufanda de diseño húmeda y ofrecérsela con torpeza a la niña. Esto es cachemir. Te ayudará a abrigarte, dijo con rigidez, como si no estuviera acostumbrada a los actos de generosidad. Maisie sonrió radiante al aceptar la lujosa tela que la envolvía sobre los hombros como un manto real. Al caer la noche por completo, la furia de la tormenta aumentó la nieve que se acumulaba contra las pequeñas ventanas de la cabaña hasta que quedaron completamente ocultas. Los tres improbables compañeros estaban sentados alrededor del exiguo fuego. Las llamas danzantes proyectaban largas sombras sobre sus rostros. Viven había rechazado la oferta de Wesley de cecina de su botiquín de emergencia, alegando que no tenía hambre, aunque su estómago la traicionaba ocasionalmente con audibles protestas. Su hombro palpitaba sordamente, donde se lo había torcido en el choque, pero se negaba a reconocer el dolor sentada tiesa como un palo en el borde del catre. Deberías dejarme ver ese corte, dijo Wesley finalmente, rompiendo el tenso silencio. Las heridas en la cabeza pueden ser complicadas. Viven le tocó la sien con cuidado. Estoy bien. No necesito la ayuda de nadie. Los ojos de Wesley, del azul profundo de un cielo invernal, la estudiaron durante un largo instante antes de responder. Nadie necesita decir que no necesita ayuda a menos que no se encuentre bien. La simple observación la impactó demasiado,
y Vivien se dio la vuelta, centrando su atención en Maisie. «¿Tu padre siempre recoge a desconocidos en las tormentas de nieve?», preguntó, intentando desviar la conversación. Maisie, que había estado ordenando en silencio las piedritas que había encontrado en su bolsillo, levantó la vista con una leve sonrisa. «Papá era rescatista. Salvó a mucha gente antes de que mamá muriera. Ahora arregla coches y cosas así». La inocente revelación quedó flotando en el aire, un vistazo a sus vidas que hizo que Wesley se tensara visiblemente. De rescatista a mecánico. Eso sí que es un cambio de carrera. Vivien observó su tono cuidadosamente neutral a pesar de su curiosidad. Claramente, este hombre rudo era más de lo que había supuesto inicialmente. Wesley avivó el fuego, con el rostro medio oculto en la sombra. A veces, las cosas en las que eres bueno se convierten en las que ya no soportas. No dio más detalles, y algo en su expresión le advirtió que no insistiera más. La noche se hizo más oscura, y con ella la intensidad de la tormenta alcanzó proporciones aterradoras. El viento aullaba a través de las grietas de la vieja estructura de la cabaña, haciendo que todo el edificio se estremeciera y crujiera siniestramente. La pequeña linterna de pilas que Wesley había sacado de su kit de emergencia proyectaba sombras inquietantes en las paredes mientras él aseguraba las ventanas con muebles rotos. Vivien, abandonando por fin su disimulo, lo ayudó a encajar la pata astillada de una silla contra una contraventana particularmente inestable. Sus manos se rozaron brevemente en el proceso, y ambos se retiraron rápidamente, sobresaltados por el contacto inesperado. La temperatura dentro de la cabaña bajaba rápidamente a pesar del fuego. Su aliento formaba pequeñas nubes con cada exhalación. «¿Se supone que va a ponerse tan mal?», preguntó Vivien, incapaz de disimular un deje de preocupación en su voz. En su ático en la ciudad, las tormentas eran meros espectáculos incómodos vistos a través de un cristal triplemente pintado, no realidades que amenazaban la vida. La expresión de Wesley era sombría mientras revisaba las barricadas una vez más. «El clima de montaña es impredecible. Esto se siente peor de lo que se había pronosticado». Miró a Maisie, quien observaba sus esfuerzos con ojos abiertos y solemnes, a pesar de sus intentos por hacerla dormir. «Pero estaremos bien. La cabaña aguantó hasta aquí. Aguantará un poco más». Como si desafiara directamente su tranquilidad, una violenta ráfaga golpeó la estructura, haciendo que el techo emitiera un sonido como el de un animal herido. La linterna parpadeó una, 2 veces, y luego se apagó por completo, sumiéndolos en la oscuridad, a salvo del resplandor del fuego. Maisie dejó escapar un pequeño gemido de miedo, y Wesley estuvo a su lado al instante, rodeándola con el brazo. «Papá, tienes miedo», susurró ella. Su pequeño rostro se volvió hacia él, buscando la verdad que solo un niño puede exigirle a un padre. Wesley dudó, sopesando la honestidad frente a la protección. Finalmente, le apartó un mechón de cabello de la frente y respondió: «Sí, a veces me asusto, pero nunca cuando estás conmigo, Mai. Me haces valiente. Dime». La simple declaración, que no estaba destinada a los oídos de Vivien, causó algo. Un cambio en su percepción de este hombre, un vistazo tras la fachada estoica a algo genuino y crudo. En la hipnótica danza de las llamas, la mente de Wesley retrocedió a otra noche de invierno de 5 años atrás. Aún podía oír el chirrido del metal al girar sus coches sobre el hielo negro. Aún podía sentir la nauseabunda ingravidez al salirse de la carretera. Los recuerdos llegaban en fragmentos irregulares. El grito de Sarah, interrumpido por el impacto. El sabor a sangre en su boca. La lucha desesperada por liberarla del asiento del copiloto. La certeza absoluta, como socorrista entrenado, de que la mujer que amaba se le escapaba en los brazos. Lo había hecho todo bien. Le había estabilizado el cuello, le había aplicado presión en las heridas, la había mantenido hablando, y nada de eso había importado. Sarah había muerto con la cabeza en su regazo, su hija, afortunadamente, inconsciente en el asiento trasero. Horas más tarde,
Cuando Wesley finalmente sucumbió al agotamiento y Viven tomó su turno de vigilancia, los papeles se invirtieron. Ahora era Wesley quien observaba a través del velo de un sueño fingido mientras Viven paseaba por la pequeña cabaña, irradiando una energía inquieta. A pesar de su evidente cansancio, la tormenta seguía imparable afuera, y la temperatura había bajado aún más, obligándola a aceptar la camisa de franela de repuesto de Wesley sobre su blusa de seda. Vivian se acurrucó más cerca de las brasas moribundas, su mente retrocediendo en el tiempo mientras el aullido del viento se transformaba en el eco de las voces de su infancia. Su padre, Richard Black, había sido un gigante de la industria, un hombre hecho a sí mismo que valoraba la fuerza por encima de todo y consideraba la compasión una debilidad. En Nochebuena, cuando su madre fue trasladada de urgencia al hospital con un aneurisma cerebral, Vivian, de 12 años, le había rogado que cancelara su viaje de negocios. «El hospital está lleno de médicos», dijo con desdén. «¿Qué diferencia habría si me quedaba ahí sentada? La vida no se detiene por sentimentalismos. Vivian». Música, había subido a su jet privado para cerrar una fusión en Tokio, dejando a su hija sola en la sala de espera de un hospital. Cuando los médicos le dieron la noticia de que su madre había fallecido, no había nadie que abrazara a Viven, nadie que compartiera su dolor. Ni siquiera asistió al funeral. Viven murmuró en voz alta, sin darse cuenta de que estaba hablando. Dijo que las demostraciones públicas de dolor eran inapropiadas. Se abrazó con fuerza, meciéndose ligeramente. Construí mi empresa solo para demostrar que podía ser mejor que él. Y en algún momento del camino, me convertí en él. Desde su corte, la voz de Wesley llegó silenciosamente a través de la oscuridad. Convertirse en tu padre no es inevitable. Es una decisión que tomas todos los días. Viven se sobresaltó, avergonzado de verse atrapado en tal vulnerabilidad. Pensé que estabas dormido. Es difícil dormir cuando el mundo intenta desmoronarse a nuestro alrededor. Wesley se incorporó lentamente, con cuidado de no molestar a Maisie. Por si sirve de algo, le diste a mi hija tu bufanda antes. Por lo que se oía, tu padre no habría hecho eso. La simple observación se cernió entre ellos, un inesperado salvavidas en la tormenta de sus pensamientos. Viven no respondió, pero algo en su postura rígida se relajó ligeramente mientras ella añadía otro trozo de leña al fuego. Se acercaba el amanecer, aunque era imposible distinguirlo a través de las ventanas cubiertas con mantas. La tormenta no había amainado, sino que había adquirido un ritmo constante y ominoso que sugería que no tenía intención de pasar rápidamente. Wesley y Viven se sentaron uno frente al otro, con la figura dormida de Maisie entre ellos mientras compartían las últimas raciones de emergencia de Wesley. ¿Diriges una empresa?, preguntó Wesley, rompiendo un prolongado silencio. ¿De qué tipo?, dudó Viven, poco acostumbrado a condensar innovaciones oscuras en una conversación informal. Principalmente tecnología. Desarrollamos sistemas integrados para aplicaciones de energía renovable. Hizo una pausa y luego añadió con un dejo de orgullo. Acabamos de lanzar una solución de microred que puede alimentar hospitales rurales durante 72 horas durante cortes de luz. Wesley asintió. Un interés genuino se reflejó en su rostro. Cosas útiles. Aplicaciones prácticas, no solo tecnología sofisticada para gente con demasiado dinero. Ese es el objetivo, admitió Viven. Aunque nuestros accionistas a veces preferirían empresas más rentables. Lo observó con curiosidad. ¿Y tú? Maisie mencionó que ahora arreglas coches. Mecánico en Rallins Garage en Cedar Creek. Nada del otro mundo, pero te permite pagar las cuentas. No dio más detalles sobre su anterior carrera, la transición de salvar vidas a arreglar motores. Viven se armó de valor para preguntarle lo que se había estado formando desde su primer encuentro. ¿Por qué dejaste las labores de rescate? Es decir, obviamente se te daba bien. En cuanto las palabras salieron de su boca, se arrepintió, reconociendo demasiado tarde la conexión con la muerte de su esposa. Wesley guardó silencio tanto tiempo que pensó que no respondería.
Cuando finalmente habló, su voz era baja y controlada, pero ella podía percibir el dolor subyacente. Tras la muerte de Sara, la madre de Maisie, no pude aceptarlo. Pasé años entrenando para salvar a desconocidos, y cuando más importaba, no pude salvarla. En cada llamada de emergencia después de eso, solo podía ver el rostro de Sara. Se pasó una mano por la barba, un gesto que Vivien había llegado a reconocer como autoconsuelo. Algunas cosas se rompen de maneras que no se arreglan bien. La cruda honestidad de su respuesta despertó algo que llevaba mucho tiempo latente en Vivien. Sin su escudo corporativo, sin su asistente filtrando sus respuestas, se encontró hablando con inesperada franqueza. Lo entiendo mejor de lo que crees. Lo miró a los ojos a través del fuego. Después de la muerte de mi madre, construí muros, me aseguré de que nadie volviera a hacerme daño de esa manera. ¿Y ha funcionado?, preguntó Wesley con la mirada firme. Puedes dirigir un imperio, controlar todo y a todos a tu alrededor. Pero te hace sentir segura. La pregunta aterrizó con la precisión del bisturí de un cirujano, exponiendo lo que yacía bajo sus defensas cuidadosamente construidas. Vivien abrió la boca para dar su habitual respuesta segura, pero la volvió a cerrar. Por primera vez, miró a Wesley, no como alguien inferior a su posición social, sino como un igual, quizás incluso alguien que veía con más claridad que ella. No, finalmente admitió la única sílaba que contenía una inmensa soledad no expresada. No es así. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, un puente momentáneo que unía sus mundos diferentes. Antes de que Wesley pudiera responder, un crujido ensordecedor partió el aire sobre ellos. El instinto se apoderó de ella cuando Wesley se abalanzó sobre el espacio, arrojando su cuerpo sobre el cuerpo dormido de Maisie justo cuando el techo de la cabaña cedía bajo el peso de la nieve y el hielo acumulados. La madera y el aguanieve se derrumbaron sobre la estructura, implosionando a su alrededor en una cacofonía de madera astillada y viento aullante. El grito de Vivien se perdió en el caos cuando una viga de soporte la esquivó por centímetros. Y entonces todos cayeron, rodando por el suelo derrumbado hacia un montón de nieve que se había formado bajo la cabaña elevada. El mundo se convirtió en una confusión desorientadora de frío blanco y marrón que invadía todos los sentidos mientras estaban medio enterrados en la nieve. Wesley emergió primero, cavando frenéticamente hasta que descubrió a Maisie, quien ya estaba despierta y con los ojos abiertos de terror, pero afortunadamente no la oyeron. «Papá», gritó, aferrándose a él con sus pequeñas y desesperadas manos. «Papá, ¿estás bien?» «Estoy bien, cariño», le aseguró, aunque la sangre le manaba de un corte sobre el ojo, donde los escombros lo habían golpeado. Sus ojos recorrieron los escombros, buscando a su tercer compañero. «Vivien», llamó, su voz casi perdida en la tormenta que aún rugía. Un leve gemido le respondió desde debajo de un trozo de pared derrumbada. Con Maisie acurrucada contra su costado, Wesley escarbó entre la nieve y los escombros hasta que descubrió a Vivien, que yacía pálida y aturdida, con la pierna izquierda doblada en un ángulo que le indicó inmediatamente a Wesley que estaba rota. «¿Puedes moverte?», preguntó, ya sabiendo la respuesta. Vivien intentó incorporarse, solo para caer hacia atrás con un grito de dolor que ahogó rápidamente. «Ve», jadeó entre dientes. «Lleva a Maisie y ve a buscar ayuda. Yo iré más despacio». Wesley negó con la cabeza, su expresión endureciéndose con determinación. «No te voy a dejar atrás». Observó los alrededores, evaluando las opciones con la mirada experta de alguien entrenado para emergencias. La cabaña estaba totalmente destruida, la tormenta seguía azotando, y ahora estaban expuestos a la intemperie con los mínimos suministros rescatados de los escombros. «No seas tonta», espetó Vivien, aunque su voz temblaba de dolor. «Tienes que salvar a tu hija». Wesley se agachó junto a ella, con la mirada feroz. «No voy a dejar a nadie atrás otra vez». Las palabras contenían una angustia tan cruda que incluso Vivien guardó silencio. Con movimientos cuidadosos,
Le hizo una férula improvisada para la pierna con tablas rotas y tiras arrancadas de su propia camisa. Luego, a pesar de sus protestas, cargó a Viven sobre sus hombros como un bombero. Maisie, necesito que me agarres del cinturón y te quedes justo detrás de mí. No me sueltes, pase lo que pase. ¿Puedes hacer eso por mí? Maisie asintió solemnemente. Su pequeño rostro reflejaba una determinación que reflejaba la de su padre. Puedo hacerlo, papá. Esto es una locura, siseó Vivien mientras Wesley la sujetaba firmemente por debajo de las rodillas, estabilizando sus piernas lastimadas lo mejor que pudo. No puedes cargarme en medio de una ventisca. Mírame, respondió Wesley con gravedad, y comenzó a caminar con dificultad por la nieve hasta las rodillas hacia lo que esperaba que fuera la dirección del camino. El tiempo perdió sentido mientras luchaban por atravesar el páramo blanco. El viento atravesaba su ropa inadecuada como cuchillos, y la nieve seguía cayendo con tanta fuerza que la visibilidad se reducía a unos pocos pies. Wesley avanzaba con tenaz persistencia. Cada paso era una batalla contra el agotamiento y el peso de Viven sobre sus hombros. Detrás de él, Maisie caminaba con paso firme, su pequeña mano aferrándose firmemente a su cinturón, incluso mientras su rostro palidecía de frío. «Tenemos que parar», dijo finalmente Viven, con la voz débil contra su oído. «No puedes seguir así». Wesley no respondió, guardando el aliento para el esfuerzo del movimiento, pero la verdad de sus palabras se hacía dolorosamente evidente. Sus músculos gritaban. En protesta, una peligrosa sensación de mareo comenzaba a afectar su visión. Cuando Maisie tropezó por tercera vez en pocos minutos, reconoció a regañadientes que necesitaban refugio, aunque fuera temporal. Una formación rocosa se alzaba frente a él, ofreciendo mínima protección contra el viento. Wesley bajó con cuidado a Viven al precario refugio de un saliente y se giró de inmediato para ver cómo estaba Maisie. Los labios de su hija habían adquirido un tono azulado y su pequeño cuerpo temblaba incontrolablemente. «Ven aquí, mi hija», murmuró, abrazándola contra su pecho para compartir el poco calor corporal que le quedaba. Para su sorpresa, Viven se quitó con dificultad el abrigo de diseñador, el último vestigio de su imagen corporativa, y se lo ofreció a Maisie sin decir palabra. En ese momento, ella dijo simplemente, «Es impermeable y tiene forro térmico». Wesley dudó, «Lo necesitas». «Ella lo necesita más». El tono de Viven no admitía discusión. «Crecí en Minnesota. Soporto el frío mejor que un niño de 8 años». La afirmación era una mentira descarada. Sus violentos temblores ya delataban la urgencia de su abrigo, pero la determinación en sus ojos era absoluta. A través de un breve resquicio en la nieve arremolinada, Wesley vislumbró algo que podrían haber sido luces en la distancia. La esperanza se encendió brevemente en su pecho, templada rápidamente por el realismo. Incluso en condiciones ideales, cargar a Viven mientras guiaba a Maisie haría el viaje un desafío. En las condiciones actuales, rozaba lo imposible. Pero a medida que la respiración de Maisie se hacía más dificultosa, supo que se habían quedado sin opciones. «Vi luces», le dijo a Vivien en voz baja, para que Maisie no lo oyera. «No es tan lejos, pero bien podría ser la luna en esta tormenta». Dudó, sopesando sus escasas opciones. Podría llegar más rápido solo. Pidan ayuda para traerlas de vuelta para ambos. Los ojos de Vivien se abrieron de par en par, alarmados. «No puedes dejar a Maisie aquí. Te necesita. Necesita atención médica aún más», pensó Wesley, aunque la idea de dejar a su hija, aunque fuera por un momento, le causó un profundo vacío en el pecho. «Puedo ponerla entre nosotros, en este refugio rocoso. Usa tu abrigo y el mío para que no pase frío». «Déjala conmigo», dijo Vivien en voz baja. «Yo la mantendré caliente». Cuando Wesley dudó, añadió, «No dejaré que le pase nada». «Lo prometo». La gravedad de la promesa pendía entre ellos. Vivien Black, quien construyó su vida en torno a no depender nunca de los demás,
Le pedía que le confiara lo más preciado de su mundo. Wesley la miró a los ojos, y bajo el dolor y el agotamiento, encontró una férrea determinación que reconoció en su propio reflejo. Mientras se preparaba para irse, Viven lo agarró de la muñeca con una fuerza sorprendente. Wesley, dijo, usando su nombre de pila por primera vez. Ten cuidado. Él asintió una vez y se dio la vuelta antes de que su determinación flaqueara. La nieve se lo tragó en segundos, dejando a Viven y Maisie solos en su precario refugio. Viven abrazó con más fuerza al niño, ignorando el dolor punzante de su pierna rota mientras se movía para protegerlo al máximo del viento. Tu papá es muy valiente, dijo, intentando distraerlos a ambos del miedo que amenazaba con abrumarlos. Es el más valiente. Maisie asintió, acurrucándose más cerca. Él te salvó, y ahora nos salva de nuevo. Wesley luchó contra la ventisca con férrea determinación. Cada paso era una batalla contra el creciente entumecimiento de sus extremidades. A medio camino hacia su destino, Wesley tropezó y cayó de rodillas en la nieve profunda. El frío lo abrazó con un consuelo seductor, susurrándole que descansar sería tan fácil, tan tranquilo. Buscó a tientas en su bolsillo, donde su billetera contenía la última foto de Sara sosteniendo a Maisie de pequeña. La visión de sus rostros, uno perdido y el otro esperándolo, le dio fuerzas para ponerse de pie. Las primeras luces del amanecer revelaron un paisaje transformado, inquietantemente hermoso en su blancura prístina. 3 motos de nieve de la patrulla estatal coronaron una loma, seguidas por un equipo médico de emergencia. Al frente de ellos estaba Wesley, apenas reconocible bajo capas de ropa térmica prestada, con el rostro demacrado por el agotamiento, pero los ojos ardiendo de férrea determinación. Encontraron a Viven y Maisie exactamente donde los había dejado, acurrucados juntos en su refugio cada vez más inadecuado. Durante la interminable noche, Viven había cumplido su promesa, usando su cuerpo para proteger a Maisie del frío más intenso, a pesar de su propia lesión, contándole historias de aventuras comerciales imaginarias para mantener a la niña despierta y distraída de la peligrosa somnolencia de la hipotermia. Te dije que volverías, dijo Wesley con voz pausada mientras el equipo médico trabajaba para estabilizarlos. Maisie esbozó una débil sonrisa, extendiendo la mano hacia la de su padre, cuyos dedos estaban azules y blancos por el frío. La señora Vivian me contó historias toda la noche, susurró. No me dejó dormir, ni siquiera cuando yo tenía muchas ganas. El garaje estaba inusualmente silencioso para una tarde de martes. Wesley trabajaba metódicamente bajo el capó del antiguo Buick de la señora Harkin, la rutina habitual de diagnosticar el motor. Problemas, un bienvenido regreso a la normalidad tras 3 semanas de hospitalizaciones y citas de seguimiento. El inconfundible ronroneo de un motor caro resonó en el garaje, interrumpiendo su concentración. Wesley se enderezó, limpiándose las manos con un trapo mientras se giraba para encarar al cliente, solo para quedarse paralizado por la sorpresa. Un elegante Audi plateado había llegado y apareció Viven Black, aunque una versión muy diferente de la impecable directora ejecutiva que había conocido al principio. Llevaba el pelo oscuro recogido en una sencilla coleta, en lugar del severo sinón que había llevado antes. Vestía vaqueros y un jersey informal. Solo el elegante abrigo camel y la calidad de sus botas de cuero insinuaban su riqueza. Caminaba con una ligera cojera, apoyándose en un bastón de fibra de carbono. En la mano libre, llevaba una bolsa de regalo decorada con dinosaurios de dibujos animados. Sus miradas se cruzaron al otro lado del garaje. Por un instante, ninguno habló. El trauma compartido de su terrible experiencia creó una conexión que trascendió las habituales bromas sociales. «Vas a caminar», dijo Wesley finalmente, dejando sus herramientas. Viven asintió con una pequeña sonrisa en la comisura de sus labios. Clavos de titanio en la tibia. El médico dice que debería deshacerme del bastón en un mes. Ella dudó y luego añadió, traje algo para Maisie, si te parece bien. Nunca te di las gracias como es debido. Vivian dijo,
mientras sus dedos recorrían nerviosamente el mango de su bastón. Por salvarme la vida 2 veces. Wesley negó con la cabeza. Mantuviste viva a Maisie. Eso nos pone más que igualados en mi lista. Se limpió las manos de nuevo con el trapo, un gesto nervioso que coincidía con su inquietud. Las enfermeras me dijeron que has estado cubriendo las facturas médicas. No tenías que hacerlo. Yo quería hacerlo, respondió Vivian simplemente. Dudó y luego añadió con cuidadosa neutralidad. También he creado un fondo universitario para Maisie. Está en un fideicomiso completamente separado de mí. No puedes rechazarlo, y no te obliga a nada. La honestidad desarmó las objeciones de Wesley. Tras un largo momento, asintió una vez en señal de aceptación. Estará encantada de verte. No ha parado de hablar de las increíbles historias de la señorita Viven desde que llegamos a casa. ¿Te importaría si espero el autobús de Maisie?, preguntó Vivian, mirando su reloj. El café está fatal, pero puedes tomarlo, ofreció Wesley. Pero te advierto que, en cuanto Maisie te vea, puede que te engañen para cenar. Ha estado preguntando cuándo podríamos invitarte. Los ojos de Vivian se abrieron ligeramente, sorprendida. ¿Has hablado de invitarme? Wesley se encogió de hombros, ruborizándose ligeramente bajo su barba. Parece lo menos que podemos hacer por alguien que salvó la vida de mi hija, a menos que los directores ejecutivos tengan compromisos más urgentes que espaguetis con un mecánico y un niño de 8 años. Creo que podría despejar mi agenda, respondió Viven. La formalidad de sus palabras contrastaba con la calidez de su voz. El ruido de un autobús escolar al detenerse afuera rompió el momento. Segundos después, Maisie irrumpió por la puerta del garaje, con la mochila rebotando contra sus pequeños hombros mientras corría. Se detuvo en seco al ver a Viven, con el rostro iluminado de una alegría asombrada. «Señorita Viven», gritó, lanzándose hacia adelante sin dudarlo. «Ha venido a visitarnos». Viven se sintió envuelta en un abrazo entusiasta que habría escandalizado a sus colegas de la empresa. Tras un momento de sorpresa, le devolvió el abrazo, su expresión normalmente reservada suavizándose con un afecto genuino. «Le traje algo», dijo, señalando la bolsa cubierta de dinosaurios. Maisie abrió el regalo con la emoción desenfrenada que solo los niños pueden mostrar, chillando de alegría al descubrir un set de arte profesional con lápices de acuarela y un diario de dibujo encuadernado en cuero. «Papá, mira, es igualito al que usan los verdaderos artistas». «¿Qué dices, Mai?», instó Wesley, aunque su expresión se suavizó al ver la interacción. «Gracias. Gracias. Gracias». Maisie volvió a abrazar a Viven y luego se volvió hacia su padre con la expresión que él reconoció como el preludio de una gran petición. «Papá, ¿puede la señorita Vivian venir a cenar? Por favor, quiero enseñarle mi habitación, mi proyecto de ciencias y mi tortuga». «¿Tortuga?». Viven arqueó una ceja en señal de interrogación. «Su tortuga de peluche», explicó Wesley con una leve sonrisa. «Actualmente es su asistente en el proyecto de ciencias». Dirigiéndose a Maisie, añadió, «Ya he invitado a la señorita Black a cenar si quiere venir». «Me encantaría», dijo Vivian, sorprendiéndose de lo mucho que lo decía en serio. La perspectiva de una simple cena familiar de repente le pareció infinitamente más atractiva que las exclusivas reservas en restaurantes y las reuniones de negocios que solían llenar sus tardes. Mientras Wesley cerraba el garaje temprano, Maisie charlaba animadamente entre ellos. Algo tácito se transmitió entre los adultos, un reconocimiento de que lo que fuera que comenzaba allí era inesperado, pero bienvenido. No se hicieron promesas, no se discutieron planes futuros más allá de la cena. Ninguno estaba listo para expresar con palabras la conexión tentativa que se estaba formando entre ellos. Pero cuando sus ojos se encontraron por encima de la cabeza de Maisie, Vivian vio en la mirada firme de Wesley una posibilidad que nunca se había permitido considerar: que la vulnerabilidad podría no ser debilidad, que la dependencia podría convertirse en fuerza cuando se depositaba en las manos adecuadas. Y Wesley,
Al ver a Vivien reír con sinceridad ante la entusiasta narración de Maisie, reconoció el excepcional don de una segunda oportunidad, no solo de conexión, sino de confianza. La mujer a su lado no era la misma reina de hielo corporativa que había rescatado de un jaguar destrozado semanas antes. La tormenta había desvanecido las apariencias, revelando a alguien capaz de un coraje y un sacrificio extraordinarios bajo la ropa de diseñador y un control innato. Caminaron hacia sus respectivos vehículos, la destartalada camioneta de él y el elegante Audi de ella, con la intención de reunirse en la modesta casa de él. No intercambiaron votos, no se prometieron futuros. Pero con el simple acto de aceptar su invitación a cenar, Vivien había dado su primer paso para alejarse del aislamiento, y con la forma en que Wesley le abrió la puerta del coche, no con sumisión, sino con discreto respeto, reconoció su propia disposición a abrir su corazón protegido una vez más. Desde el asiento trasero de la camioneta de Wesley, Maisie los observaba con la perspicaz sabiduría de los niños, percibiendo el hilo invisible que ahora conectaba a estos dos adultos heridos. «Papá», susurró mientras salían del garaje. «La señorita Vivien ya no parece triste. Y tú tampoco». Wesley miró por el retrovisor a su hija, luego al Audi plateado que lo seguía a casa. «No», asintió suavemente. «Supongo que no». Tras una tormenta que casi les costó la vida, dos personas que habían construido muros contra el dolor se encontraron ante una verdad inesperada, que a veces sobrevivir significa aprender a dejar entrar a los demás. Que la fuerza se encuentra en la conexión, no en el aislamiento. Y esa sanación a menudo comienza no cuando termina la tormenta, sino cuando encuentras a alguien dispuesto a superarla contigo.